¿Sí, aló? Buenos días. ¿Sí, ya? Muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Julián Londoño, casado con Geraldine Moreno, dos hijos. Estuvimos por acá en el 2019, exactamente. Y yo hay veces digo, después de que me vi la película El efecto mariposa, que cuando salimos, toda acción tiene una causa según la película, cerraron pandemia, justo cuando salimos de acá. Entonces digo, y señor, ¿será por eso? Entonces, bueno, no, muy buenos recuerdos de la iglesia, de ustedes, de verdad, los llevamos en el corazón. El Señor fue exageradamente bueno con nosotros al permitirnos estar ese año acá, formando nuestro carácter, nuestro corazón, nuestras vidas para servir de una mejor manera a la iglesia. Estuvimos aquí trabajando junto con el pastor Jonathan en cabeza de él y su familia y bueno, aquí estamos de nuevo recordando muchas caras desde ese entonces, pero también es bueno ver rostros nuevos. Y hablaba ahorita con Carlos Mario que eso es como la dinámica de la iglesia, ¿no? Que es la idea, que cada vez hayan personas como que se vayan sumando a esta causa y más por beneficio propio, ¿no creen? Porque en últimas el Evangelio es eso, transforma mi vida que se va a ver reflejado en la comunidad. No sé si has escuchado la frase que dice, o la has visto pegada en los carros, Dios es bueno. ¿Cómo te va con esa frase? O esta otra, ¿quién como Dios? Muy de moda la frase, ¿no? Que uno la ve, sobre todo en los carros, empezando porque el mío la tiene. Y no la pegué yo. Así conseguí el carrito que el Señor nos proveyó. Y lo pregunto porque eso es una frase de moda, es una frase que por lo general, creyente o no creyente, la intenta abrazar, obviando muchas veces lo que ese Dios bueno o ese quien como Dios ha hecho en su vida. Y en la vida nos encontramos con historias de vida que hacen que podamos reconocer que esa frase sea verdad. Dios es bueno, pero ¿por qué es bueno ese Dios? Cuando nos encontramos con esas historias podemos evidenciar que verdaderamente Dios es bueno, partiendo de la personal. Cuando revisamos nuestra propia vida, cuando podemos mirar hacia atrás y poder ver que Dios estuvo en cada momento difícil, podemos evidenciar y decir una vez más, Dios es bueno. ¿Quién como Dios? Y quiero contarles una historia, seguramente muchos ya la conocen. Conocen a nuestro hermano Santiago Benavides. Está por estos lados, por este momento, está por estas tierritas. Y él tiene una canción que se llama El Ruso. No sé si la distinguen. Y si no, pues permítanme, yo no se las canto, porque no soy cantante, pero sí se las puedo leer. Dice así, el ruso le decían en el bajo mundo de Medellín, de todos los del negocio, tan solo él pudo sobrevivir. Estatura mediana, de espalda ancha, look militar, la ropa toda de marca, colonias finas. La cosa empezó cuando él era niño, al cambiar el pueblo por la ciudad y como el estudio no paga, dejó la escuela por callejear. Muy, muy poeta nuestro hermano Santiago. Y como siempre en la vida, que algo busca, algo va a encontrar. Le presentaron a un duro, si entendemos ese término de duro, ¿cierto? El duro del barrio. Y de ahí para adelante fue un criminal. Andando en el 93, en plena época de Pablo Escobar, el ruso truena la moto porque alguien tiene cerca el final. No calculó que la ley lo perseguía, le respiraba encima. Para resumirle un poquito la historia, lo atraparon, lo metieron a la cárcel y allí en la cárcel
estuvo desesperado, aún queriendo su vida terminar. Y ni eso fue capaz de hacer bien, porque no acabó con su vida. Y él en medio del desespero gritaba a Jesús: si en verdad existes, ven y rescátame ya. Solo tú me puedes limpiar de mi tremenda maldad. Desde esta historia que se escribió alrededor del 2011, han pasado muchos años. Y hoy por hoy, este hombre que se apodaba el ruso, ya nadie lo llama por su apodo. Él, curiosamente, casualmente se llama Julián. Y hoy por hoy, él es pastor en una iglesia en Chile, donde predica el evangelio y donde se vale lo que Jesús, ese quien como Dios, ese Dios, transformó su vida para él transformar la vida de otros. ¿Cómo nos va a nosotros cuando escuchamos historias así? Cuando la escuchamos de otras personas, quizás yo no conocía a Julián en persona, pero si lo hubiera conocido en persona, creo que al principio de su conversión hubiera dudado de una manera, pero con creces, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una persona de esta calaña pueda cambiar? ¿Cómo es posible eso? Pero cuando vemos el caminar diario de la persona, podemos ver cambios reales, positivos, no solamente para él, sino para otros. Con base a este testimonio, hermano, hermana, quiero preguntarte, ¿cómo es tu testimonio personal? ¿De qué te salvó el Señor? ¿Has reflexionado en algún momento de esto? ¿O solamente cuando te preguntan y contanos tu testimonio? Pero si no te han preguntado, ¿has podido reflexionar en eso? ¿Qué hizo el Señor por ti? Que haga que en este momento tú estés hoy acá, entre nosotros. Piensa un momento por tu testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Piensa allí un momentico. ¿Cómo este testimonio puede ayudar a otros? Y la iglesia, ¿qué diría la iglesia de ese testimonio? Claro, no va a ser perfecto, no somos perfectos, pero sí va a haber un cambio sobresaliente en la vida de cada uno de nosotros. Yo le invito a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 22, versos del 1 al 21, y vamos a leer en la palabra de Dios del Señor un testimonio más, el testimonio de alguien que, así como Julián, hizo mucho daño, como este personaje, el ruso, hizo mucho daño, pero que por la gracia de Dios, el Señor lo transformó para su gloria. Dice, así ya todo lo tenemos ahí. Dice así, Hechos 22, del 1 al 21. Hermanos y padres, escuchen mi defensa ahora, que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más en silencio. Y él continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía,
De repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo en todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una y otra vez encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. En este testimonio, Pablo nos cuenta cómo Dios lo convence y le hace ver que él era un enemigo de Jesús. ¿Y cómo lo transforma? De ser un enemigo de Jesús a ser un ¿qué? Un heraldo, un hijo, un discípulo de él. Y Pablo viajó por todo el imperio romano con su nombre romano, con Pablo, fundando iglesias en el nombre de Jesús para el beneficio de otros. Pablo vio esta transformación tan crucial para su vida que no se quería quedar con esto solo, él solo para sí, sino que lo quería compartir. En últimas, ese era uno de los propósitos de Jesús para su vida. Quería que él fuera un testigo de lo que Dios había hecho en su vida. Uno de los deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran a sí mismas como un pueblo unificado, independiente de sus diferencias. En Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno. ¿En quién? En Cristo. Cristo es quien da la unidad a su cuerpo, al cuerpo, independiente de donde esté cada iglesia. Y Jesús estaba creando una familia unificada, formada entre iguales, viviendo juntos bajo su propio gobierno. ¿El gobierno de quién? El gobierno de Jesús. Y esto es muy importante que lo podamos comprender. Una familia entre iguales. Recuerden que ante el Señor, tú y yo somos exactamente iguales. Somos totalmente iguales junto con el pastor Jonathan ante el Señor. Pero los roles ya son diferentes. No todos son pastores, pero el Señor se ha estipulado para que unos, como para hacer una claridad ahí simplemente. Pero aquí llegamos a Jerusalén, donde Pablo está contando este testimonio de lo que Jesús hizo. Y Pablo sabía que si él regresaba a Jerusalén, le iba a ir muy mal. Aún le podía costar su vida. Pero decide hacer esto, ir a Jerusalén, por amor a los cristianos que estaban allí. Los seguidores de Jesús estaban sufriendo una sequía, una escasez de comida.
en ese entonces a causa también de su fe. Pero Pablo reunió ayudas de diferentes lugares para él mismo llevárselas, para él mismo ir y ser de bendición, así como otros han sido bendición para él. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Imagínense ese nivel de compromiso o esa carga que Pablo tenía por este lugar donde él mismo fue causante de tanta violencia. Estas personas que estaban allí tenían mucha rabia con Pablo. Imagínense, él era su soldado principal. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo un encuentro principal con Jesús. Desde ese mismo instante Pablo rompió filas. Pablo sabía que él estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le decían que no fuera. Muy buenos consejos, pero nadie pudo detenerlo. En los versos anteriores podemos leer un poco más de eso. Pero ¿por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar estos regalos, esos presentes a estas personas? ¿Acaso no podía ir otra persona más que no conocieran la historia de pronto de su vida? No siendo un cristiano oculto, pero sí alguien desconocido para ellos. Muy posiblemente sí, podía haber alguien más para hacerlo, pero esto era, como se los mencioné antes, muy personal para Pablo. Esto era algo que a él lo cargaba de una manera impresionante. Jerusalén era su lugar de trabajo, era su lugar donde él se sentía cómodo para hacer de las suyas, en el nombre de una institución, para poder cazar a otros que estaban yendo en pos de Jesús. Y él participaba de estos crímenes. Y Pablo va a Jerusalén. Y como ha de esperarse, sus enemigos lo esperan y forman una turba e intentan matarlo. Pero el Señor soberanamente envía soldados para capturarlo y esto le salva la vida a Pablo. Y allí es donde, en este lugar, fue donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí también, igual que su rey. Y él va a Jerusalén. En últimas, todo lo que están acusando de Pablo no lo pueden demostrar. Pero no es un secreto para nadie, y la Biblia lo deja estipulado, que cuando estas personas van en el nombre de Jesús, siempre hay calumnia, siempre hay contrariedad, siempre hay diferencias. Pero nada de esto lo pueden demostrar. Los romanos no saben qué hacer con él. Aunque ellos pueden ver que Pablo no es un criminal como lo denuncian, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo, lo sigue metiendo en problemas. Y esto es a lo que esos judíos recalcitrantes, esos judíos que siguen su norma, es lo que no pueden creer y no toleran que otro, que era uno de ellos, esté predicando este nuevo mensaje. Esto era una contrariedad para ellos. ¿Cómo es posible que un judío crucificado es el rey resucitado? Aparte de eso, este tipo de mensaje lo sigue metiendo en problemas. Y a lo largo de esta sección, Lucas, el escritor de este libro, de esta historia, presenta las dificultades y prisiones de Pablo. De modo que se asemejan a la historia y a las dificultades y a las prisiones de Jesús. Lucas establece un punto sumamente importante para nosotros los creyentes. Las personas de Jesús siguen el camino de Jesús. Sus historias comenzarán a parecerse a su historia, la cual es hermosa, pero esa historia también tiene un precio. Imagínense a Julián. ¿Qué tuvo que cambiar él? ¿Cuál fue su convicción para él decir ya no más? Porque no es un secreto para nadie que muchos de estas personas que entran a la cárcel o salen igual o salen peor, ¿cierto?
Pero mire cómo el poder del Evangelio en la vida de estos dos hombres, una que está estipulada en la Biblia, que el Señor la dejó para que nosotros hoy la estudiáramos, y vemos a raíz de la historia cómo el Señor ha transformado vidas para su gloria, ni siquiera para la nuestra, porque no es para nuestra gloria, pero sí para nuestro beneficio. Pero que sea para nuestro beneficio no quiere decir que sea para nuestra propia gloria, sino que lo que estamos haciendo hoy acá de contarle al mundo entero lo que Jesús es para la gloria de Él. Y obviamente eso va a tener un buen beneficio para este mundo, que haya un mundo mejor. En últimas, como dice Mateo, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia de Pablo? ¿Qué podemos aprender de su testimonio? Que posiblemente nos puede ayudar para preguntarnos a nosotros, bueno, ¿qué puedo aprender yo del testimonio de mi hermano, de mi hermana? ¿Qué pueden aprender otros de mi testimonio? Pero en este en particular, ¿qué podemos aprender del testimonio del apóstol Pablo? En primera instancia, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. Dios salva pecadores. ¿Y por qué sé que Dios salva a cualquiera? Porque me salvó a mí. Amén. Porque me salvó a mí. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que las personas pecadoras y quebrantadas de todo el mundo son transformadas por esa gracia perfecta, salvadora, que se hace manifiesta en la obra de Cristo Jesús. Y algunas de esas personas han hecho cosas desastrosas, despreciables a otros seres humanos, mientras que otras quizás tratan de vivir una vida moralmente buena, pensando que Dios les sonreirá en el día del juicio, pero no creyendo que tienen que rendir su vida a este Jesús. Pero cuando leemos esta historia de Pablo, nos sorprendemos que Dios permita entrar al cielo personas como Pablo, como Saulo en ese entonces. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Una persona que fue asesina, una persona que persiguió, que tenía el aval de sus autoridades, pero que él mismo abanderaba un movimiento extremista, religioso, para ir por otros, sin importar si eran niños o adultos o ancianos, porque a Saulo no le importaba esto. Hoy día podríamos ver a los terroristas, como oraba Jonathan ahora, u otros criminales como indignos de la redención, porque sus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes. Pero esta historia de Pablo nos deja entender y nos deja ver que aunque a nuestros ojos, a nuestro parecer, historias de cambio puedan ser imposibles, delante del Señor no hay nada imposible para Él. Por eso la historia de la redención que el Señor nos ofrece hoy es lo único que podemos atesorar, entendiendo que si Dios le concedió misericordia a Saulo, a este Julián que leamos al inicio, también nos puede conceder misericordia a nosotros. Y entre más entendamos la misericordia de Dios en nuestra vida, podemos dar más misericordia a otros, aunque nos hayan hecho daño a nosotros. Pero también cuando nosotros hemos hecho daño a otros, podemos evidenciar esa regeneración en nuestras vidas por la obra de Jesús. Y Dios puede salvar desde el bueno decente, desde la persona promedio, hasta el perverso, malvado, el degenerado. Solo Dios puede salvar un alma del infierno a través de un encuentro personal con Jesús. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús el Nazareno, en el verso 8, a quien tú persigues. Cuando perseguimos la iglesia, estamos persiguiendo a Jesús directamente. Estamos atacando a Jesús. Lo bonito de todo esto, hermanos, es que aunque la iglesia sea perseguida, el mal no va a prevalecer sobre ella, porque la iglesia no le pertenece al mal. La iglesia es de Jesús. Y es a este Jesús que por eso es que estamos hoy reunidos, para reconocer lo que Él es,
lo que él hace. Jesús mismo se presentó de frente, lo encaró y lo confrontó y le dijo, ¿cuántos son tres? ¿Cómo fue mi hermano? Pero esta confrontación no fue para hacerlo a un lado, sino para convencerlo de su propio pecado y decirle que usted está atacando algo que no conoce. Y lo hizo uno de los suyos. ¿Cómo te sientes tú, hermano? Y yo quiero que reflexionemos acá un momento. Cuando otros que seguramente te han hecho mucho daño a ti, y esas personas que te han hecho daño se arrepienten de su pecado ante el Señor, y tú lo ves ya caminando de otra manera, queriendo intentar arreglar y poner en orden su vida. ¿Cómo te sientes? ¿Te asombras? ¿Te escandalizas? ¿Cómo es nuestra reacción al ver ese poder soberano de Jesús en la vida de otros? Pero sobre todo cuando otros nos han hecho daño. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Qué posición tomamos ahí? ¿Será que decimos, esperemos a ver hasta cuándo le dura? ¿O nos alegramos de ver lo que Dios ha hecho en su vida? De que esa obra redentora de nuestro Señor todavía sigue siendo vigente. En segunda instancia, podemos aprender de la vida del apóstol Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesús. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia pudo haber demostrado más humildad al compartir el evangelio de Jesucristo, aparte de Jesús, manso y humilde. Pero al poder negarse a sí mismo y al poder afrontar sus situaciones, que el apóstol Pablo. Hechos 20, 18 y 19 dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de mis intrigas de los judíos. Pablo comparte estas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando lo que él hace. Ni siquiera, mejor dicho, cuando Pablo cuenta su testimonio en la Biblia, lo cuenta por ahí 2 veces si acaso. De pronto me saltaré una por ahí, pero no es como el tema central de Pablo, de pararse delante de la gente y decir, mire lo que el Señor hizo conmigo. Es válido, pero Pablo no se vale de eso. Pablo se vale del poder sobrenatural de Jesús para cambiar su vida y apela a eso más que a su propio cambio. Su cambio es evidente, su cambio de mente, de corazón, de vida es evidente y fue evidente, pero Pablo no se vale de eso, no se abandera de eso, sino que él abraza ese poder sobrenatural que lo estrelló cuando iba para Damasco. Y él pudo haber dicho ahí, eso tiene que ser tan grande que todo el mundo lo tiene que conocer. Se abandera más de lo que Jesús hizo y no por su pasado, que obviamente es algo importante. Y Jesús da un nuevo sentido de vida. En el verso 15 dice, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ese propósito que tenía Pablo en su propia vida fue trastornado, fue cambiado y fue comisionado para que otros puedan ser transformados por Jesús. El ser transformados por Jesús nos lleva a compartir lo que Él ha hecho, ya que literalmente es evidente esa transformación. Es muy triste cuando vemos, hermanos, siempre vamos a ser pecadores, siempre. Alguien que te diga a ti, yo ya no soy pecador, no sé qué evangelio ha escuchado, pero ese evangelio de Jesucristo transforma tanto mi vida que aunque yo siga pecando va a haber victoria sobre ese pecado, porque el Señor no me va a dejar igual y Él va a cambiar mi motivación. Si yo antes hacía las cosas para yo sentirme bien, ahora voy a hacer las cosas
para la gloria de Jesús, porque es por Él y para Él que fueron hechas todas las cosas, aún nuestros pensamientos que estamos teniendo en este mismo instante. Todo fue hecho para la gloria de Dios. Él transforma eso. Pero ¿por qué digo esto? Que seguimos siendo pecadores. Porque Dios usa nuestra debilidad para tenernos cerquita a Él y para que otros puedan ver evidente esa transformación de lo que Jesús ha hecho en tu vida, en mi vida. Siempre pensamos como en las naciones, por lo general. Yo quiero ir a transformar las naciones, pero muchas veces no olvida que lo que primero tenemos que dar testimonio de Jesús es en nuestra propia casa. Los vecinos, en el trabajo, en la universidad, cuando estamos manejando carro, ¿cómo nos va? Cómo el testimonio de Jesús en nuestras vidas transforma esas cosas pequeñitas, porque siempre pensamos que esa persona que ha asesinado, esa persona necesita más a Jesús que que de pronto, que moralmente ha sido bueno. Pero todo aquel que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, todo ese grupo de personas son candidatos para que escuchen el Evangelio y sean transformados por él. ¿Cómo te comportas ante otros que no son seguidores de Jesús al ver tu transformación, tu propio cambio? La primera pregunta veíamos cómo nos comportamos o qué sentimos cuando otros que nos han hecho daño están queriendo cambiar por el poder del Evangelio. Pero ahora, ¿cómo puedo ver al que no es creyente? ¿Será que lo veo con altivez? ¿Me creo mejor persona? ¿O con humildad reconociendo que yo no soy salvo por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesús ya hizo? Y desgraciadamente, culturalmente, está visto que el cristiano es muy egocéntrico. Porque muchas veces nos creemos como que no es que yo soy bueno porque yo sigo a Jesús. Pero yo creo que la ecuación es diferente. Yo soy tan malo, pero tan malo, tan potencialmente malo, que por eso necesito un Salvador. Necesito de aquel que es capaz de quebrar corazones de piedra y volverlos de carne para poder vivir para su gloria y disfrutar de lo que Él ha hecho y ha estipulado. Porque esa es la buena noticia del Evangelio. Jesús no vino solamente a salvarnos, y esa es la máxima. Él vino a salvarnos, pero dentro de ese regalo está que tú y yo, que somos salvos, podamos disfrutar de otros y que podamos llevar este mensaje a otros para que esos otros disfruten de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo a través de los que son llamados sus hijos. Que esto es bueno. Seguir a Jesús es bueno porque cambia mi vida. Finalmente, del apóstol Pablo aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. En Filipenses 1, Pablo escribió desde la cárcel: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. A pesar de estas circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas a través de sus dificultades, del sufrimiento. No vamos a dejar de sufrir. Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente, confiando en Dios para todo. Por eso Pablo pudo escribir: porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Y en el verso 16 del capítulo 22 de Hechos: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava todos tus pecados, invocando su nombre. Ese cambio de Pablo tuvo que tener evidencia pública.
Y por eso es importante los bautismos, porque en el bautismo podemos reconocer públicamente que Jesús es nuestro Señor. Y qué bonito es cuando toda la iglesia local se alegra y se mueve y acompaña junto a estas personas, futuros hermanos que se van a bautizar en los próximos días, verles reconocer que Jesús es su Señor y Salvador, porque eso es lo que produce la transformación desde el interior, que podamos decir sin vergüenza que este Jesús es el que transformó nuestra vida, que podamos decir sí, yo estoy loco, porque quizás muchos van a decir, este ya se volvió loco. Sí, es verdad, estamos locos por Jesús, estamos locos por aquel que fue capaz de cambiar nuestro corazón. Este encuentro, esta trascendental, y sobre todo en la vida de Pablo, que vemos cómo en esto del libro de los Hechos pudo ir a fundar iglesias en cada lugar que visitaba con un propósito en mente. Si bien el testimonio de Pablo es válido, si bien tu testimonio es válido, nuestro testimonio puede ser válido, esa no es la razón de ser por la cual tú y yo estamos acá. Pablo necesitó de uno mucho más grande que él para hacerle entender todo lo que él estaba haciendo mal y enfrentarse con su propio pecado. Para ir finalizando, hermanos, los pecadores condenados son enceguecidos por el poder de las tinieblas. Y es ceguera perdurable, como la de los judíos incrédulos, como la de Saulo en su momento cuando perseguía a los creyentes. Pero los pecadores en convicción de pecado son enceguecidos ahora como Pablo, no por las tinieblas, sino por la luz. El apóstol Pablo fue enceguecido por la luz. Y esa es la que más nos conviene. Porque cuando somos enceguecidos por la luz, cuando ese reflejo llega a nuestros ojos y no podemos mirarlo, ni siquiera saber de dónde viene su voz, es ahí donde verdaderamente está ocurriendo un cambio desde el interior y no desde el exterior, no la conducta. El Señor no corrige conductas, más bien la corrección de la conducta es el resultado de lo que Dios hace en nuestro corazón, en el interior. Somos iluminados. Y este simple relato de los tratos del Señor con nosotros, llevándonos de la oposición a profesar y a fomentar su evangelio, si se hace con un espíritu y en un modo correcto, suele impresionar más que los discursos elaborados, aunque equivalga a una prueba plena de la verdad, como se demuestra en el camino obrado en el apóstol Pablo. Siempre, hermanos, nos vamos a chocar con un muro que para nada es blandito. Va a ser duro, porque en últimas el Señor va a querer que nuestro corazón cambie para su gloria y eso va a tener otros beneficios que otros van a disfrutar. Dios es santo, ¿cierto? Dice la Biblia más categóricamente. Él es santo, santo, santo. Y Dios no comulga con el pecado. ¿Cómo es posible entonces que se relacione con nosotros? Ahí es donde vemos esa obra perfecta de Jesús que nos hace aptos para podernos presentar delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no va a despreciar. Pero ese proceso de santificación sigue aún cuando nosotros estamos caminando con Él. Él es tan santo que Él no comulga con el pecado. Por eso, cuando tú y yo nos relacionamos con Él, en la oración, en la comunión con otros, en la lectura de su palabra, nuestro pecado se va a hacer más evidente. Porque Él es santo. Él no comulga con eso. Pero lo bonito de todo esto, hermanos, es que Él no hace evidente nuestro pecado para separarnos, sino para decirnos, Julián, ahora sí Julián, viste que no eres capaz solo. Me necesitas a mí. Soy yo el que puedo transformar tu vida. No lo bueno o las buenas cosas que tú puedas hacer. El hecho de yo ayudar a una anciana a pasar la calle, eso no va a superar
por poner un ejemplo, la obra que Jesús hizo en la cruz de negarse a sí mismo, de bajar y ser uno como nosotros, morir en una cruz, pero resucitar al tercer día. Y estos testimonios hacen que vayamos a Él cada vez más también. Porque lo que debería de producir esos testimonios en nosotros, más que decir, ¿será que sí va a cambiar? Es orar por esa persona que está siendo transformada por el poder del Evangelio. Y que podamos glorificar a Dios al entender de que Dios salva pecadores, porque te salvó a ti, me salvó a mí. Y Él sigue salvando pecadores, porque hoy por hoy podemos seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Y no es para nuestro beneficio, aunque eso sí es algo que vamos a disfrutar, pero es para la gloria de Cristo. Pablo en 1 Corintios 15 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si no leyéramos este pedacito dentro de un testimonio, podemos decir y podemos enaltecernos a nosotros mismos. Es que vea que yo sí fui capaz de cambiar. Y recuerden, hermanos, que este cambio interno que tú y yo podemos tener no es por nuestras propias fuerzas. Es porque Jesús nos capacitó. Así como Saulo en ese entonces, tuvo ese encuentro personal con Jesús. Así tú y yo hemos tenido ese encuentro personal, que lo seguimos teniendo, porque eso hace parte de la disciplina del Señor, de esa disciplina de día a día, tener una relación con Él. Porque estar en contra de las cosas de Dios, aunque estemos acá dentro de la iglesia, es estar en contra de Dios mismo. Pero lo bonito de todo eso es que Dios nos va a ayudar a entender de que solo es por gracia. Por eso, mis hermanos, por eso, querida persona que nos visitas por primera vez, y aún nosotros, hermanos, vamos a Él, ven a Él, porque así como el Señor cambió a Saulo por Pablo, cambió al ruso por Julián, y a mi antiguo yo por una nueva criatura, con una nueva mente y un nuevo corazón, lo puedo hacer contigo hoy. Piensa en un momento por tu testimonio como al principio una vez más. Esas mismas preguntas del principio. ¿Qué tendrías para decir? ¿Sobre qué fundamentas tu testimonio? ¿Cómo tu testimonio va a ayudar a otros? Piensa un momento por eso. Si tú no eres creyente, ¿cómo quisieras que cambiara tu entorno? ¿Qué tendrías que hacer para que esto sucediera? ¿Qué crees que necesitas? Te invito a que pienses en lo que has escuchado y puedas ver cómo Dios ha cambiado el entorno de muchas personas para la gloria de Él mismo, para la gloria de Dios, para el bien de la persona, pero también para el bien de los demás. El entorno de Pablo cambió porque Él cambió. ¿Por qué el Evangelio es relevante hoy para tu vida? Para yo cambiar, yo no necesito que el otro cambie. Para que mi entorno cambie, yo no necesito que los demás cambien. El entorno de Saulo cambió y fue un discípulo de Jesús porque Jesús lo cambió a él, no cambió al otro. Muchas veces nuestro entorno necesita cambiar porque soy yo el que necesito cambiar, no el otro. Cierra los ojos allí un momento. Pensemos cómo ese poder glorioso del Evangelio, ese poder sobrenatural que no podemos entender, porque en última yo soy pecador y yo quisiera como añadir un poquito, de tener un poquito de protagonismo para poder tener ese favor de Dios, pero aún en eso Dios me humilla a mí
Porque no se trata de lo que yo haga o deje de hacer. Tu gracia es mayor, Señor. Gracia sublime es, que cambia mi paradigma, mi manera de pensar, todo lo que yo soy. Tú no te vales ni siquiera de cómo están mis pensamientos, de lo que yo hago o dejo de hacer, Señor, para poder ver tu gloria y tu poder en mi vida, en nuestras vidas. Por eso también te quiero dar gracias por la iglesia local. Y en este momento por la iglesia El Redil de Belén, Señor, gracias. Gracias porque has colocado un faro de luz en este sector de la Loma de los Bernal, Señor, para que otros comprendan de lo que tú eres y haces. Cómo tú transformas pasados quebrados, arruinados, pero también cómo haces caer en cuenta de esas personas que son moralmente buenas, entre comillas, que aún así puedan entender que son enemigos tuyos. Pero gracias, Señor, por recordarnos una vez más que el poder transformador del Evangelio, hoy por hoy, a través de esa manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo, que le dice a cada pecador, que lo convence de pecado, justicia y juicio, así como lo has hecho con nosotros, para que hoy podamos, Señor, rendir nuestras vidas, podamos ser conscientes, Señor, de que podemos ser testigos humildes, podamos ser conscientes, Señor, de que podemos rendir nuestra vida delante de ti, reconociendo tu señorío sobre nosotros. Y una vez más lo hacemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y gracias porque por esa obra de Cristo Jesús en la cruz, hoy somos tu pueblo y podemos llamarte Padre, podemos relacionarnos contigo. Te damos gracias, Señor. Te rogamos, Padre, para que sigas salvando pecadores, y gracias por usarnos a nosotros para esta obra maravillosa. Líbranos de pensar, Señor, que el pecador viene a ti por causa nuestra. Más bien ayúdanos a pensar que es tu obra tan grande y tan poderosa que usa a pecadores como nosotros para que otros vengan a ti y juntos disfrutemos que Jesús es nuestro Señor.